Hoy te voy a contar algo que nadie se atreve a decir en voz alta. Pedro Sánchez no es quien crees. Detrás de su sonrisa y sus discursos vacíos, se esconde una verdad que te va a dejar helado. ¿Sabías que hay pruebas de que lleva años ocultando su conversión al Islam? ¿Que ha hecho pactos en la sombra con gobiernos extranjeros? Quédate hasta el final, porque lo que revelamos en los últimos minutos cambia todo. Suscríbete ahora mismo si tú también quieres que España siga siendo España y no un califato islámico disfrazado de progresismo. Porque lo que vas a escuchar en este vídeo no lo verás en la tele, ni te lo contarán en los periódicos, ni te lo dirán los políticos. Se acabó el silencio. Se acabó mirar hacia otro lado. Hay veces que una verdad tan gorda, tan bestia, tan absolutamente surrealista, se te planta delante y te obliga a reaccionar. Esto no es una teoría, no es un chisme, no es una tontería de bar. Es información directa, recogida, contrastada y encajada con lo que llevamos años viendo sin atrevernos a juntar las piezas. Pedro Sánchez, el presidente de España, el que va de europeo, moderno, feminista, progre, multicultural y supuestamente ateo, lleva años siendo musulmán en secreto. Sí, lo has leído bien. Musulmán. Practicante. Con sus oraciones, sus rituales, sus reuniones privadas en mezquitas y sus decisiones políticas completamente orientadas a proteger, promover y blindar el Islam en España mientras va vaciando iglesias, arrinconando tradiciones cristianas y vendiéndonos la moto de la diversidad. ¿Y por qué lo oculta? Pues muy sencillo, porque lo sabe perfectamente. Sabe que si lo dice en público, se le cae todo. Se cae el PSOE, se cae la coalición, se cae su imagen de progresista global, se cae el relato de la izquierda moderna y tolerante. Porque una cosa es respetar otras culturas, y otra muy distinta es ocultar durante años que tú ya no compartes ni los valores ni las creencias de la mayoría del pueblo español. Todo empezó con un pequeño descuido. Un trabajador del personal de limpieza de la Moncloa encontró en un despacho poco frecuentado una alfombrilla de oración plegada con mucho cuidado, junto a un paquete de dátiles, una brújula y un libro envuelto en una tela negra. Pensó que sería algún regalo diplomático olvidado, hasta que lo abrió por curiosidad. Era un Corán, nuevo, subrayado, lleno de anotaciones escritas a mano en español. Y no una letra cualquiera, una letra muy similar a la de Pedro Sánchez. Esa caligrafía estilizada, segura, que hemos visto en firmas oficiales y notas escritas en mítines. A partir de ahí se dispararon las alarmas. ¿Qué hace el presidente con un Corán anotado? ¿Por qué hay una alfombrilla de oración? ¿Por qué los cocineros de la Moncloa han dejado de servir jamón y ahora todo es comida halal? ¿Por qué no se ofrece vino en las recepciones oficiales? ¿Por qué Begoña Gómez empezó a vestirse más recatada en ciertos viajes, cubriéndose incluso el cabello en una visita a Qatar? Seguimos tirando del hilo. Y descubrimos que todos los viernes, sin excepción, Pedro desaparece de la agenda pública durante aproximadamente 2 horas. No hay constancia oficial, no hay imágenes, no hay declaraciones. Simplemente desaparece. Gracias a una investigación sobre el terreno, conseguimos localizar una pequeña mezquita en Lavapiés, discreta, sin cámaras, con acceso lateral. Allí, según varios testigos, aparece cada semana un hombre alto, con gafas, que entra con respeto, saluda a los presentes y se sienta siempre en el mismo rincón. No habla mucho, no busca protagonismo, pero todos lo respetan. Lo llaman Pedro. Uno de los fieles nos lo dijo claramente. Él viene aquí a encontrar paz. No quiere líos, pero es uno de los nuestros. Esto no es una locura aislada. En 2018, justo después de llegar al poder tras cargarse a Rajoy con una moción express, Pedro hizo un viaje poco cubierto a Emiratos Árabes. En teoría era una visita comercial. En la práctica, fue una reunión cerrada con un grupo de influencia religiosa y económica con muchísimo poder. En esa reunión, según fuentes diplomáticas que estuvieron cerca del entorno, se acordó algo más que cooperación económica. Pedro Sánchez aceptó convertirse al Islam a cambio de respaldo político, inversiones y blindaje internacional. A cambio, debía favorecer políticas proislámicas en Europa, promover leyes que protegieran sus comunidades y no hacer público su cambio de fe. Y desde entonces, todo encaja. España ha multiplicado las subvenciones a mezquitas, asociaciones islámicas, ONGs vinculadas con el mundo musulmán. Se ha blindado cualquier crítica al Islam como delito de odio. Se ha perseguido a quien se atreve a denunciar los abusos en ciertos barrios. Y, lo más escandaloso de todo, Pedro Sánchez entregó el Sáhara a Marruecos sin consultar con nadie. De la noche a la mañana, traicionando a los saharauis y alineándose con la monarquía alauí como si fuera un emisario de Rabat más que el presidente de España. Y mientras tanto, a los católicos se les recortan ayudas, se persiguen procesiones, se ridiculiza la Semana Santa y se cierran parroquias por falta de presupuesto. ¿Y la oposición? Callada. Porque no se atreven. Porque saben que si lo denuncian, les caen encima con acusaciones de racismo, islamofobia, intolerancia y lo que sea. Porque el PP prefiere perder elecciones antes que parecer facha.
Y porque la izquierda mediática ya tiene preparado el discurso. Si lo cuentas, eres un loco, un conspiranoico, un peligro. Y sin embargo, todo está ahí. Cada pieza encaja. Desde el cambio en la dieta de Moncloa, hasta la agenda internacional del presidente. Desde su defensa a capa y espada de ciertos lobbies islámicos, hasta su silencio cuando se cometen barbaridades en nombre de esa religión. Esto no va de Islam. No va de musulmanes. No va de odio. Va de verdad. Va de si un presidente puede mentir durante años sobre algo tan importante como su fe, sobre los pactos secretos que ha hecho con potencias extranjeras, y sobre si sus decisiones están guiadas por el interés de España o por una lealtad oculta a otro credo. Va de que a ti nadie te preguntó si querías un presidente que reza mirando a la Meca mientras te sube los impuestos y te habla de feminismo. Va de que a este país se le está tomando el pelo a una escala monumental. Va de traición. Va de vender el alma por poder. Y va de que ya va siendo hora de decir basta. Si has llegado hasta aquí, probablemente estés entre la minoría que todavía se atreve a pensar por su cuenta. Compártelo. Háblalo. Difúndelo. Porque la verdad, por muy increíble que parezca, cuando se pone sobre la mesa, se hace imposible de ignorar. Pedro Sánchez no solo nos ha mentido. Ha traicionado a todo un país. Y tarde o temprano, esa verdad le va a estallar en la cara. Y si todavía hay alguien que duda, que piense en esto. ¿Por qué desde hace meses ningún medio grande, ni El País, ni la SER, ni TVE, se atreve a cuestionar absolutamente nada de lo que hace Pedro Sánchez en materia religiosa o internacional? ¿Por qué callan como momias cuando Marruecos se burla abiertamente de España? ¿Por qué ya no se puede hablar de ciertas cosas sin que te censuren, te cierren la cuenta o te denuncien? Porque aquí hay algo más. Mucho más. Aquí hay una red de complicidades, una mafia del silencio, donde las élites mediáticas, las fundaciones progres, las ONGs internacionales y hasta ciertos jueces están en el ajo. Todos sabían algo. Todos lo intuían. Pero nadie quiso decirlo. Porque cuando la mentira es tan grande, tan estructurada, tan sistemáticamente repetida, la verdad da miedo. Y no nos olvidemos de los colegios. Desde hace un tiempo, en muchas escuelas públicas de barrios controlados por la izquierda, se está eliminando el Belén de Navidad porque no es inclusivo. Se están sustituyendo las canciones tradicionales por villancicos multiculturals donde ya no se menciona a Jesús ni a la Virgen, pero sí se habla de paz, luna, desierto y camellos. En serio, camellos. Y mientras tanto, hay centros donde ya se imparten talleres de conocimiento del Islam obligatorios para alumnos de primaria, aunque nadie pidió permiso a los padres. Porque claro, ahora la educación también forma parte del plan. El plan para desprogramarte. Para convertirte en un ciudadano obediente, multicultural, sin raíces, sin fe, sin pasado. Solo así es más fácil gobernarte. Y por si fuera poco, tenemos el detalle que colma el vaso. Los registros internos de Moncloa muestran que en pleno Ramadán, Pedro Sánchez exige modificar el ritmo de trabajo del personal más cercano para adaptarlo a sus necesidades alimentarias y espirituales. Es decir, que durante un mes entero al año, mientras tú estás trabajando, sudando, buscando cómo pagar la hipoteca y comiendo un bocata de chorizo con prisas, el presidente de tu país está en ayuno voluntario, adaptando la actividad del Estado español a los horarios de una religión extranjera, y sin avisar a nadie. ¿Esto es normal? ¿Esto es Europa? ¿Esto es democracia? ¿O es simplemente el resultado de años de cobardía política y complicidad mediática, donde cualquiera que se atreve a levantar la voz es aplastado? Pero ya no cuela. Ya no pueden esconderlo más. Lo que antes eran rumores, ahora son evidencias. Lo que antes parecía exageración, ahora es lógica. Y lo que antes nos decían que era imposible, hoy se revela como la verdad más escandalosa de los últimos tiempos. Pedro Sánchez ha cruzado todas las líneas. Ya no es solo un mentiroso, un oportunista o un actor de teatro barato. Es, directamente, el mayor fraude político de la historia democrática de España. Y cuando esta bomba termine de explotar, porque explotará, muchos van a correr a decir que no lo sabían. Y atención, porque esto ya no es solo cosa de España. Lo que te voy a contar ahora es simplemente alucinante. En los últimos meses, varios informes confidenciales filtrados desde servicios de inteligencia europeos, principalmente desde Francia e Italia, han empezado a circular entre ciertos círculos diplomáticos. En ellos, se detalla cómo Pedro Sánchez habría sido objeto de una operación de influencia por parte de potencias islámicas, que empezó incluso antes de que llegara a la presidencia. ¿Sabes cómo lo llaman en esos informes? El converso útil. Sí, como lo oyes. El converso útil. Según esas fuentes, su conversión no fue solo por convicción religiosa, sino como parte de un pacto político-religioso para facilitar la entrada progresiva del islamismo institucional en Europa a través de países débiles, divididos y gobernados por líderes sin raíces. ¿Y adivina quién estaba en primera línea? Sánchez. Siempre dispuesto a entregar lo que haga falta con tal de mantenerse en el trono. Pero espera, que viene lo mejor. Hace unas semanas,
En una cumbre en Bruselas, Pedro Sánchez evitó deliberadamente dar la mano a un representante israelí, mientras que minutos después se acercó de forma especialmente afectuosa a un emisario de Qatar, con el que se reunió a puerta cerrada durante más de una hora sin traductores oficiales. ¿De qué hablaron? Nadie lo sabe. No hay acta. No hay testigos. Solo se sabe que al salir, Pedro sonreía. Y al día siguiente, España votó en contra de una resolución europea para aumentar el control sobre la financiación extranjera de mezquitas radicales. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O parte del mismo plan? Tú decides. Y ojo, que hay más. Dicen que incluso en su círculo más íntimo ya no se celebran las festividades típicas españolas. Nada de turrón, ni cava, ni villancicos. Este último diciembre, durante una supuesta cena privada en Moncloa con amigos personales del presidente, se sirvió exclusivamente comida halal, se retiraron los adornos navideños de los salones principales, y en vez de brindar por el nuevo año, se escuchó un mensaje grabado en árabe de un jeque agradeciendo la fidelidad de Pedro a la causa. ¿Cómo lo sabemos? Porque un camarero, harto de callar, decidió hablar, y aunque pidió anonimato por miedo a represalias, su testimonio coincide con otros 3 que estaban esa noche sirviendo las mesas. Todos cuentan lo mismo. Y todos dicen lo mismo. Aquí se está cociendo algo muy gordo. Y lo peor de todo es que muchos ya lo sabían. Algunos diputados del PSOE lo comentan por lo bajo. Saben que Pedro ya no representa al partido que fundaron los abuelos socialistas. Ya no defiende la igualdad, ni el laicismo, ni la España moderna que prometían. Ahora obedece a otro patrón. Uno que no se vota. Uno que no se ve. Uno que está muy lejos de aquí, pero que mueve los hilos con dinero, chantaje y poder. Y mientras tanto, tú te preguntas por qué cada vez te sientes más extranjero en tu propio país. Porque ya no reconoces los discursos, los valores, los símbolos. Porque todo lo que antes era sagrado ahora se ridiculiza, y lo que antes era ajeno ahora se impone como si fuera obligatorio. Pues aquí tienes la respuesta. Pedro Sánchez no solo ha traicionado a su país. Ha cambiado de bando. Y lo ha hecho en silencio, desde dentro, disfrazado de demócrata, de moderado, de europeo. Pero en realidad, ha sido el caballo de Troya más perfecto que han podido meter en la Moncloa. Y ahí lo tienes. No son teorías, no son rumores locos, son hechos, movimientos reales, silencios sospechosos y decisiones que no tienen ninguna explicación lógica, a no ser que aceptemos la verdad. Pedro Sánchez ha cruzado una línea que ningún presidente debería cruzar jamás. Ha traicionado a su país, a su historia, a su gente. Y mientras muchos miran hacia otro lado, aquí te lo hemos contado todo, sin filtros. Ahora depende de ti. Comparte este vídeo, que la gente se entere de lo que está pasando antes de que sea demasiado tarde. Y suscríbete si tú también crees que España merece líderes que no se arrodillen ante intereses extranjeros. Esto solo acaba de empezar.